Ahora le damos la bienvenida a José Oriol Bosch, el director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, quien nos hablará sobre los retos del financiamiento bursátil después de la crisis económica. La entrevista es con Viridiana Mendoza, la editora de Reportes Especiales de Forbes México. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión del Foro Forbes Economía y Negocios 2021. Este año queremos hablar del nuevo escenario económico y para esto nos acompaña el director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, a quien quiero dar las gracias por acompañarnos en este momento tan importante del año para nosotros, que es nuestro foro. José, bienvenido y pues muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias Viridiana, gracias a ustedes por la invitación en un foro tan importante y espero poder ser de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, quería empezar esta conversación contigo preguntándote qué tan importante y por qué el financiamiento bursátil resulta un motor para la recuperación en el país. Es uno de los pilares y vamos a ver, cuando hay una empresa cualquiera de cualquier sector que tiene algún plan de crecimiento, de expansión y todo, pues requiere algún tipo de inversión. Y para esa inversión, pues si no tiene el capital propio o no tiene forma de conseguir nuevos socios, pues puede tener acceso a varias fuentes de financiamiento. Y ahí la bolsa es una de las más importantes en México y en cualquier otro país. Y entonces lo que hacemos nosotros es, a través de todos los productos, los diferentes productos que hemos estado creando, entonces pues poner en contacto, intermediar entre los oferentes y los demandantes de esos recursos. ¿Por qué la bolsa resulta también una opción bien importante para los ciudadanos en términos de pensar en la bolsa como un vehículo en el cual se pueda ahorrar? La economía, el tamaño de la economía mexicana está en los alrededor, como mencionabas, de las 15 economías más importantes que hay en el mundo. Sin embargo, la penetración que hay tanto en el sector bursátil como en general en el sector financiero, incluyendo también el bancario y demás, pues es mucho menor a la que vemos en otros países. Y ahí yo creo que hay varios factores. Yo te diría que el principal factor es el poco conocimiento que hay, la desconfianza, la poca cultura financiera y bursátil. Entonces, como mencionaba antes, tenemos muchos productos, pero mucha gente no lo sabe. Mucha gente y de los dos lados, del lado del inversionista y del lado del empresario. Cuando hablan de bolsas se imaginan, pues es el mercado accionario, las acciones estas de grandes empresas para grandes inversionistas. La realidad es muy distinta. La bolsa y lo que hemos estado haciendo durante estos últimos años, y la bolsa pues es una empresa con más de 125 años de historia, pero yo creo que en estos últimos años lo que hemos buscado es precisamente abrir las puertas de la bolsa, democratizar la bolsa para cualquier inversionista y para cualquier empresa. Obviamente eso no lo podemos hacer nosotros solos y eso lo hemos estado trabajando con los intermediarios financieros, con las autoridades, con los reguladores. Entonces, lo que queremos es que ese número crezca y de ahí pues viene un tema de huevo gallina. ¿Qué necesitamos? Más empresas, más inversionistas. Yo creo que necesitamos los dos. O sea, si hay más inversionistas, va a haber más empresas. Si hay más empresas también que son atractivas, va a haber más inversionistas. Entonces, creo que de forma paralela tenemos que ir trabajando en crecer el número de lo que tenemos en el lado de la demanda de recursos de las empresas y de la oferta que hay de recursos. En la demanda de los recursos, pues para ello tenemos no solo acciones. Dentro de la bolsa, pues hay muchos productos, por ejemplo, deuda bursátil, es incluso, y ha sido en los últimos años, mucho más importante que el mercado accionario en términos de financiamiento. Y dentro de eso hay deuda de muy corto plazo, deuda de menos de un año, la dividimos finalmente así, o deuda de largo plazo, de más de un año y que puede ir a muchos años dependiendo de las necesidades particulares de cada una de las empresas. Y además se han ido creando una serie de productos
Y hablando de los últimos 10 o 12 años, se crearon los SECADES, se crearon las fibras inmobiliarias, las acciones y deuda ya existían antes de esto, luego se crearon también los SERPIs, se crearon las fibras para infraestructura y energía, también se han creado los SPACs y también, algo muy importante ahora, productos ya ligados a toda la parte de ESG, o en español de ESG, que es muy importante hoy en día para los inversionistas, lo demandan mucho hoy en día, que los productos tengan un fin en todo lo que es la parte de, en español de ESG, de ambiente social o de gobernanza. Entonces, ahí hemos creado bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles. Entonces, seguimos creando más, aparte índices. O sea, hay muchos productos. Desafortunadamente no se conocen. Hay incluso a veces, peor a que no se conocen, hay una concepción errónea de esos productos y voy a tocar un tema muy importante que son los requerimientos y los costos. Y eso nos toca hablando del lado de las empresas primero, de que los empresarios te dicen, no, pues eso es que la bolsa no es para mí, porque eso es para empresas muy grandes, los requerimientos que tienen de capital, de tamaño, todos son muy grandes, los costos que hay para financiarte en la bolsa son muy altos y eso tampoco es real, eso no es cierto y la mejor forma de demostrarlo pues es invitando a cualquier interesado a que se acerque con nosotros, con todas las personas, áreas que tenemos para apoyarlos. Y del lado del inversionista también, del lado del inversionista se cree que para participar, para invertir en la bolsa, pues tienes que ser un gran inversionista con muchos recursos, todo. Y eso también es otra cosa que no es real. Y más con todos los avances que ha habido en la tecnología, con todas las plataformas digitales, con todos los accesos que pueden tener hoy en día casi cualquier persona que tenga algún aparato móvil o un celular, desde ahí ya puede abrir una cuenta, desde ahí puede empezar a operar, desde ahí puede empezar a invertir. Entonces, creo que hoy en día el mundo es mucho más fácil para poder financiarse las empresas a través de cualquier producto o para invertir como inversionista en cualquiera de ellos, ya sea una persona física o en lo individual, sea un inversionista institucional. De hecho, muchos inversionistas, aunque no lo saben, invierten en la bolsa. Invierten en la bolsa a través de su Afore, en donde hay millones de inversionistas que están invirtiendo día a día en la bolsa y que incluso cuanto mayor es la edad, menor es el porcentaje y cuanto más joven eres, que tienes una expectativa de vida mayor, pues mayor es el porcentaje que invierten en la bolsa, pero finalmente son empresarios y la bolsa, aunque tenga épocas de volatilidad como las que hemos visto últimamente, pues es una inversión que a largo plazo ha demostrado que es una inversión muy buena y con rendimientos muy atractivos. ¿Cuál es la estrategia para retomar la parte de justamente incluir más empresas a la bolsa? En México queremos ver más IPOs lanzándose, más nuevas empresas participando de los mercados. Y esto es una cuestión que ha venido presentándose en México previo inclusive a la contingencia. Ya había como pocos pues prospectos de nuevas empresas que querían entrar a la bolsa y pues sé que la Bolsa Mexicana de Valores tiene programas inclusive para orientar a las empresas para que sepan qué requisitos deben cumplir, cómo cumplirlos. Cuéntanos un poco de esta estrategia para que podamos incluir y podamos ver más empresas en la bolsa. Sí, exacto, Viridiana. Y es un círculo virtuoso muy interesante en el que participamos nosotros. Y yendo a la primera pregunta, al crecimiento económico y a la recuperación económica, que es tan importante hoy en día, pues lo que está a la hora que la empresa quiere participar en algún proyecto, como mencionaba, se requiere financiamiento, pues va a contratar personal, una o muchas personas, y a la vez va a contratar equipo, todo lo que requiera. Pues todo eso y ese personal va a recibir algún tipo de compensación, va a tener un sueldo y entonces con ese sueldo va a consumir. Entonces, ahí es donde entramos en ese círculo y en donde podemos apoyar muy bien el crecimiento de la economía. Y nada más lo que mencionaste, del lado de los inversionistas, pues,
los inversionistas, si mencionabas la palabra ahorro también, también aquí viene un tema cultural. No estamos muy acostumbrados y también hay que ver que a veces ni siquiera hay esa capacidad de ahorro, porque finalmente para que tú puedas ahorrar, pues tienes que tener un ingreso mayor a tu gasto y en muchos casos pues esa relación es inversa. Pero en caso de tener un ingreso que es mayor a tu gasto y que ahorre, pues eso lo puedes ahorrar y nada más dejarlo abajo de tu colchón y en épocas como las actuales, que a pesar del incremento que ha habido en tasas, también tenemos una inflación muy alta, pues ese dinero va a ir perdiendo valor. Entonces, creo que es algo en donde también tenemos que ayudar a las personas desde que son muy jóvenes o incluso pequeños, empezar a educarlos, y es la parte de cultura que mencionaba, de que no hay ese conocimiento. Entonces, creo que desde que las personas son jóvenes hay que decirles, oye, ¿qué es la bolsa? ¿Qué es un banco? ¿Cómo puedes, o cualquier otra institución financiera, y cómo puedes participar? ¿Cuáles son las ventajas, los pros, contras de cada una, en qué momento y todo? Y entonces eso va a ayudarnos mucho. Y ahí, como bolsa, pues yo creo que una de las labores más importantes que hacemos es precisamente en esta educación financiera, en esa educación bursátil. Tenemos dentro de las varias empresas que integran el Grupo Bolsa, tenemos también una escuela, y lo que hacemos ahí es no competir con escuelas, universidades, sino complementar, trabajar con ellas para poner también nuestro granito de arena para tener ese conocimiento. Y entonces ahí viene el problema de que como ese conocimiento ha sido muy limitado, pues no hemos tenido tampoco en el pasado muchas empresas ni muchos inversionistas. Y vuelvo, voy a empezar por la parte de las empresas. Empresas hemos tenido nada más que, si hablamos del mercado accionario, de los famosos IPOs o de las ofertas públicas iniciales, en donde viene una nueva empresa a colocarse en bolsa, y puede ser una colocación primaria o secundaria, pero bueno, finalmente buscando socios, coloca y su acción empieza a operar desde ese momento. Ahí hemos tenido en los últimos años, ha sido muy poco comparado con los años anteriores. La parte buena es que sí hemos tenido en los otros productos que mencionaba, sí hemos tenido pues una serie de empresas, tanto en deuda como en SECADES, en SERPIS, en fibras inmobiliarias, de infraestructura, incluyendo el año pasado fue bastante buen año en esa parte. Ahora, ¿por qué no hay más empresas? Y ese es una pregunta, es un tema que se ha tratado mucho. Creo que son varias razones. Te diría que el tema de la falta de conocimiento o el desconocimiento es una de las principales. También en México tenemos una estructura corporativa en donde la mayoría de empresas, de entrar hablando de tamaño, son pocas empresas grandes, tenemos muchas empresas pequeñas y medianas, que esas creen que no pueden tener financiamiento a la bolsa, nada más las grandes. Y como mencionaba, pues eso no es correcto. Tenemos muchas empresas familiares en donde también las empresas familiares pues hay cierta resistencia a hacerse públicas. Pública significa estar listada, no pública de gobierno, hacerse pública dentro de la bolsa porque por los requerimientos que hay creen que van a perder el control, etcétera. No, al contrario, es para ayudar a la empresa familiar, incluso romper con estas estadísticas que tenemos de que las empresas familiares tienen una expectativa de vida muy corta, y sobre todo tienen problemas a la hora de pasar de una generación a la segunda o a la tercera, si llegaron a ese punto. Entonces, ahí la bolsa puede ayudar mucho a planear toda esta estrategia, ya no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Tenemos también que seguir trabajando y facilitando los requerimientos para que cada vez sea más fácil que las empresas puedan participar. Yo diría que en resumen, perder miedo, perder el miedo incluso a la transparencia. Oye, es que si me voy a listar en bolsa, entonces voy a tener
que publicar mi información financiera y entonces ya no voy a ser tan transparente e incluso voy a tener que publicar información que puedo tener incluso un problema con el fisco. No sé, hay un montón de miedos ahí que hay que romper. Y también hay que romper los miedos por el lado de los inversionistas. Afortunadamente, ha habido algunas casas de bolsa en los últimos años que lo que han hecho, como mencionas, es aprovechar la tecnología para, no solo para abrir la cuenta y el teléfono y todo, pero sino también la tecnología para dar a conocer y promover el financiamiento y la inversión en bolsa. Entonces, también los resultados, y comentabas del tamaño de la economía, pero si hablamos del número de inversionistas que tenemos en México contra países más desarrollados, también el número es muchísimo menor. Y hay un desconocimiento muy grande porque el inversionista puede invertir en bolsa y muchas veces no saben que incluso pueden invertir en empresas que están fuera. Entonces, oye, es que yo no quiero invertir en la bolsa porque me gustaría también diversificar con alguna inversión en una empresa de las más grandes del mundo en tecnología de Estados Unidos. Puedes hacerlo a través de la bolsa, ¿no? Que es lo que llamamos el mercado global o el SIC. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de la bolsa que desafortunadamente no se conocen o no se conocen bien. Claro, ahí hay dos puntos que mencionas que me gustaría retomar un poco, que es la parte en la que cómo la institucionalización que se genera a partir de la interacción con la bolsa en las empresas les ayuda a tener una mayor expectativa de vida en las empresas. Tenemos entre las empresas listadas, las mexicanas listadas en el mercado bursátil, ejemplos bien interesantes de cómo son empresas familiares que se han solidificado tremendamente a partir de pues, el cumplimiento justamente de los requerimientos, los informes, la transparencia. Eso genera muchísimo valor para las empresas y creo que es un gran esfuerzo el que ustedes realizan, el de educar a empresarios y también a inversionistas en el sentido de decir qué beneficios tiene para mi empresa efectivamente pues hacer las cosas bien. Ahí lo quiero ligar con esta parte en la que sí los inversionistas estamos muy pendientes de las tendencias en términos de los activos ESG que mencionabas hace un momento y la parte bien interesante que creo que es fundamental para la bolsa, esta conexión con acciones de otras partes del mundo a través del SIC, ¿no? La forma en la que desde México a través de nuestro mercado local tenemos oportunidad de invertir en mercados internacionales es impresionante. Me gustaría destacar el punto en el que ustedes como Bolsa Mexicana de Valores han tenido a bien la parte de interactuar con otros mercados, la parte de tener asociaciones con pues cuestiones tan importantes como la generación de ETF, la generación de índices a través de Standard & Poor's. Entonces me gustaría ahí preguntarte, Oriol, cómo este entorno que hemos vivido el último año y medio de contingencia ha permitido favorecer la comunicación entre los diferentes mercados del mundo y cuál es el panorama que se ve hacia el futuro en ese sentido. ¿Cómo la Bolsa Mexicana de Valores se integra con el mercado global y cuáles son los planes hacia adelante en ese terreno? Sí, claro. Yo creo que el mundo ha ido cambiando, venía cambiando y venía cambiando, por ejemplo, en los temas de ASG. En la bolsa vimos este cambio, no solo hablando ahora de los últimos 2 años, así, desde hace 10 años, por ejemplo, en la bolsa creamos el IPC sustentable. En la bolsa, todos conocen el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, que hay 35 empresas, las más representativas, pero bueno, después de eso, y este índice tiene más de 40 años, después del IPC, que se creó hace más de 40 años, creamos el IPC ya sustentable. Entonces, ahí ya son no las mismas, sino pueden ser las mismas también, algunas, pero las 30 empresas que cumplen mejor todos los criterios ASG. Y ese índice también ha ido evolucionando. Entonces, dentro de una alianza que tenemos nosotros como bolsa con S&P Dow Jones Índices, que son líderes en el mundo, tienen miles de índices en todo el mundo, lo que hicimos fue, ok, ya que tenemos este índice que era muy nuestro, muy local,
ahora vamos a hacer que sea un índice global que cumple con todos los estándares globales. ¿Por qué? Porque pues, muchos de los inversionistas que tenemos no son locales, tenemos inversionistas, hablando del mercado accionario, yo te diría que, y es información más de las casas de bolsa, pero yo te diría que tenemos un poco más de la mitad de los inversionistas vienen de afuera. Y entonces ellos quieren conocer toda esa información, pero ya con unos estándares que puedan entender y que puedan comparar con cualquier otra parte del mundo. Y entonces también con lo mismo hemos ido creando lo que hablaba, instrumentos de deuda que también tienen el sello ASG y que tú como inversionista, a la hora que dices, oye, voy a comprar este bono, pues no es como antes que, pues, y a ver qué hacen con esa lana. A mí me da igual y me van a pagar mis cupones si tiene y mis intereses, mi principal más intereses a vencimiento, pero bueno, ahora dices, yo quiero saber exactamente esos recursos, para qué los vas a destinar. E incluso el inversionista ha cambiado en su mentalidad y el inversionista hoy en día te dice, pues sabes que aunque yo sacrifique rendimiento, pero para mí ya no solo es el rendimiento, yo quiero saber que si yo estoy invirtiendo en una empresa, esa empresa no está dañando el medio ambiente o esa empresa está siguiendo o apoyando algunos fines sociales o apoyando por ejemplo, dentro de esto, a combatir el nivel de pobreza o algunos de los problemas que todos sabemos que tenemos. Y entonces, todo eso está ayudando a que se vaya desarrollando ese mercado. Pero dentro de la parte de la institucionalización de la empresa, que eso suena, es que, y ¿por qué me voy a institucionalizar? Bueno, por lo que hablábamos, porque finalmente a la hora de institucionalizar, si es y cada uno de los productos que mencionaba, deuda de corto plazo, de largo plazo, acciones, etcétera, pues cada uno de estos tiene sus requerimientos y tiene sus requerimientos y también su regulación. Pero hablando, por ejemplo, del mercado accionario, cuando tú ya estás en el mercado accionario, tienes que cumplir los requerimientos que hay, por ejemplo, de la circular única de emisoras, de ley del mercado de valores, etcétera. Y hay algunas partes que lo que te piden habla de los principales órganos corporativos que debe tener una empresa listada. ¿Con qué objetivo? Pues, por ejemplo, dentro del consejo, tener consejeros independientes. Es decir, oye, pero si es mi empresa, ¿por qué voy a tener un independiente? Yo quiero que esté nada más mi familia. Bueno, tener un independiente como dice el nombre, con unos ojos totalmente distintos y con una opinión y todo, representando a los accionistas, te puede agregar mucho valor. No se trata de destruir, al contrario, se trata de agregar cada vez más valor para que se maximice el valor de la empresa, para que la empresa pueda subsistir en el tiempo, para que pueda ver si hay algún cambio de tendencia. Tenemos muchas empresas listadas en la bolsa que nacieron con un objeto muy distinto al que tienen hoy en día, pero que con el paso del tiempo se han ido reinventando. Y eso es parte de lo que mencionabas ahora. En los últimos años, pues muchas empresas, negocios se han reinventado en esta realidad que tenemos ahora. Por ejemplo, esta entrevista, pues igual y en otras épocas hubiera sido presencial y ahora la estamos teniendo de forma remota y muchas de las cosas ya hemos visto que se pueden hacer de forma remota, que tiene ventajas, también puede haber desventajas, pero y nos hemos encargado de ver cómo podemos maximizar eso y llegar a más gente, llegar a más inversionistas. Y entonces eso es en donde cada vez estamos todos más enfocados, incluyendo la bolsa, y a través de todas estas herramientas que antes no teníamos o las teníamos ahí, pero no las utilizábamos, pues estamos viendo cómo podemos aprovecharlas y con el fin de tener un mercado de valores mucho más grande, mucho más profundo, con más participantes de ambos lados y que pueda, como decíamos, apoyar el crecimiento económico del país. José Oriol, yo te agradezco muchísimo este tiempo, este espacio, toda esta información que nos compartiste y pues nada, por parte de Forbes cuenta con nosotros de que vamos a estar difundiendo toda esta información relacionada con las opciones de inversión, con las nuevas colocaciones y con el papel tan importante que la bolsa juega en el crecimiento económico del país. Muchas gracias.